Ahora bien, esto de ponerle adjetivos es variable, ¿no? Yo creo que el Estado democrático de derecho eran los que en mis tiempos, estoy hablando cuando yo hacía clase en los años 60 y tanto, era sencillamente el Estado que se pensaba que regía ¿dónde? En las democracias populares. Entonces se hablaba, ese es el Estado democrático. Y los otros eran los estados burgueses de derecho. ¿Ah? Era el Estado burgués de derecho, liberal burgués de derecho. Después se hablaba del Estado benefactor, behavior state. Y el otro, el democrático, era el de las democracias populares. Bueno, ahora ha cambiado ese esquema, ¿no? Y yo creo que la pregunta que apunta el Estado democrático sería aquí el Estado en que propende a darle desarrollo a los llamados derechos de contenido económico social. No sé si esa es la terminología o es el concepto. En ese sentido, esta constitución es bastante restrictiva, fuera de los derechos de primera generación, o sea, las libertades y el derecho de propiedad, eso está muy debidamente fundamentado o respaldado. En cuanto a los derechos de contenido económico social, como son el derecho al trabajo, el derecho o la protección de la salud, a la educación, ahí si bien es cierto se los menciona, pero se debilita su resguardo. Yo creo que esa es una discusión que existe permanentemente en todos los países. Deben considerarse estos realmente como derechos, los derechos de contenido económico social, o simplemente son proposiciones que debe cumplir el legislador. Yo casi estoy en esa línea, porque una constitución puede ser muy generosa en decir, se le dan derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, y después, por carecer recursos, ellos no se implementan. Entonces queda como una constitución prácticamente nominal o semántica, en que no se cumple. Yo prefiero que se lo mencione, tal vez como en ese sentido yo no soy un crítico de la constitución actual, y sí a través de la legislación se vaya paulatinamente progresando y se llegue entonces a que estos derechos no sean meras declaraciones, sino que tengan una concreción. Yo creo sinceramente que en esa línea está nuestro país. Creo que con todas las renuencias que hay, con todas las precariedades, se ha adelantado muchísimo en materia de salud. Se ha adelantado el tema que está candente en materia de educación y también en materia laboral. Tal vez no en las aspiraciones que todos deseamos, pero yo creo que hay una marcha positiva a través de las legislaciones. Queda mucho por hacer, pero evidentemente que se está transitando a mi modo bastante bien. ¿Qué cambios ha visto en Chile desde la perspectiva de la actividad política? Esto es a partir del triunfo de Pedro Aguirre Cerda, pasando por la experiencia de los gobiernos de la Unidad Popular, siguiendo en su análisis con la experiencia de los 17 años del gobierno de Pinochet y el quehacer en dicha materia en los gobiernos democráticos después de 1990. Sí, bueno, en 1938 llega a la presidencia don Pedro Aguirre Cerda. Yo tengo plena conciencia de haber tenido 11 años y por razones muy circunstanciales vivía en Providencia, que era en ese momento el sector de clase alta. No pertenecía a ella, pero por eso digo por razones circunstanciales. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque me tocó ver digamos, la desesperanza que vivió ese sector alto de la población en ese momento. Recuerdo, yo estaba en la casa de un amigo, Antonio Alcalde, Viera Gallo, y hubo una conmoción pero enorme. Las mujeres rezaban, me acuerdo que se venía el demonio. No lo estoy haciendo caricaturesco, pero hacían novena. Era tremendo este golpe. Yo incluso como estaba en ese sector había andado con la escarapela de Ross, que era el candidato conservador de oposición. Y como digo, era una conmoción tremenda que lo que ocurría. Después sabemos que este temor se disipó porque hubo un congreso eucarístico en
Santiago, que fue magnífico y que demostró que Pedro Aguirre Cerda no era el demonio, ni mucho menos. Ahora, en ese momento no puedo hablar con precisión del desarrollo político, sino el desajuste o digamos el impacto que hubo por este cambio de la llegada de un radical a la presidencia después de haber durante décadas estar turnándose en el poder conservadores y liberales, ¿no? Hay que recordar que en este caso el primer gabinete, porque eso lo he estudiado después, tenía ya no solo radicales el primer gabinete de Pedro Aguirre, sino también socialistas, 4 socialistas tenía, y de un partido democrático. Fue un gran impacto. Yo lo recuerdo como momento político y por eso vamos a saltarnos en esto. Evidentemente que yo seguí después con conciencia, ya más creciente, la preocupación política. Fui radical yo, y me acuerdo, y esto, las asambleas radicales, yo era en la de Providencia, y tenían una efectividad enorme, y tenían realmente una cultura política que hoy en día no existe. Allí teníamos semanalmente las sesiones, iba juventud, gente adulta, gente mayor, hombres, mujeres, se discutía. Y incluso esto que recuerdo era en el periodo del gobierno de Ibáñez, que fue el sucesor de los gobiernos radicales. Porque después de 3 gobiernos radicales, estos cayeron en el descrédito, merecido o no, no vamos a entrar a esta calificación. Se hablaba de que se había una corrupción muy grande y entonces había una imagen que se iba a barrer con una escoba todo esto que había dejado de suciedad el radicalismo. Había ahí una senadora de la Cruz que era más o menos la Eva Perón de Chile en relación con Ibáñez. Todo esto entonces hubo un cambio y los radicales quedaron desacreditados y con eso en gran medida la política en general. Ibáñez hizo un gobierno que tuvo grandes conflictos, pero en realidad se mantuvo dentro del ordenamiento constitucional, porque ya él tenía el complejo que había sido antes un dictador. Después sabemos que va a venir un gobierno conservador de Jorge Alessandri y va a venir Eduardo Frei. Pero aquí, para dar una imagen, ¿con qué votación salió el Pedro Aguirre Cerda? Y eso lo tengo claro porque hace poco hice un trabajo sobre el cuerpo electoral, eran 500 personas y salió él como con 470. Quiero decir, participaron de los 500, participaron 480 ciudadanos. ¿Por qué menciono esto? Porque es interesante. Fue la primera votación masiva que hubo en el país. Casi el 80% de la población de los inscritos fue a votar. Y eran 500.000 personas los ciudadanos. Veamos cuál es el universo ciudadano ahora para ver que son escenarios totalmente diferentes. Pero quiero mencionar ahí 2 situaciones que la viví como profesor. En la época de los 60, finales del 60, 70, yo hacía clase de Historia de las Ideas Políticas en la Escuela de Ciencias Políticas Administrativas. Yo hacía unas clases en que francamente tenía que prepararlas mucho, ¿no? No es que los profesores nos preparemos, pero uno ya está en la rutina, porque tenía un alumnado dificilísimo. Sabían y habían estudiado tanto como yo, porque ya no se trataba de saber los clásicos del marxista, ya estaban en los críticos del marxismo. Yo tenía, me acuerdo, una clase que era los sábados, que terminaba a las 12 y llegaba a las 2 a mi casa, me creían que había pasado a tomar un aperitivo y no era que los alumnos no me soltaban, porque eran de una inquietud tremenda. Esto, bueno, sabemos que después va a mantenerse esta efervescencia política y eso era para mí muy motivante, ¿no? Y para todo el grupo de gente que hacíamos clase, porque había una relación directa profesor-alumno en que la inquietud era manifiesta. Esto se va a hacer eclosión ya después del año 70, sabemos, y aquí me salto a 2 periodos. Uno, el periodo de la militar, de la Junta de Gobierno, en que
estando prohibida la acción política, los alumnos de Derecho, creo que todos estaban motivados, ¿Por qué? Porque ya estaban los pinochetistas y los disidentes. Y entonces había una efervescencia, no manifiesta porque no podían no exteriorizarse, pero notaban y preguntaban y habían inquietudes, etc. En el periodo en que activar en política estaba prohibido. Era motivante entonces hacerlo eso. Yo en la oportunidad tuve todo el alumnado constitucional, a Cruz Coque y a la Luz la dejaron con 2 o 3 alumnos. Yo tuve que pedirles que se fueran a los otros cursos, porque estaban motivados por lo político. Y entonces era emocionante esto. Pero después nos vamos a volver a la democracia y empieza esto a decrecer, y a decrecer, y a decrecer. Y la juventud, que antes estaba tan motivada, hoy en día, yo las últimas clases las habré hecho ya porque dejé la docencia, era unos 2 o 3 años, pero no se lo incentivaba con nada, se los podían llevar los ejemplos más fuertes y habían sonrisas o participaciones aisladas. Entonces yo, ¿por qué me he ido para, digamos, hacer este contraste? Refiriendo a la juventud universitaria, cómo esto de estar en momentos de eclosión termina después en una pasividad total en que francamente uno la sentía y no podría decir yo, bueno, es que yo estoy viejo, ya no me acompañan, no, hablaba con los colegas y todos estaban en la misma sintonía. Esto es el crepúsculo de las ideologías, que es muy lamentable. Tiene que venir alguna reacción, ojalá pronto, antes que vengan situaciones caóticas.